Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en la realidad venezolana, a través de la película Mi tía Gilma. Ajá. Y para esto, nos guiaremos por la mirada de Juan Carlos Aguiar, un periodista que, bueno, ha vivido la experiencia venezolana de primera mano. Sí, De hecho, un saludo muy especial para él. claro que sí. Hola, Juan Carlos. Y bueno, me parece súper interesante cómo él utiliza su artículo en Substack, no solo para, digamos, reseñar la película, ¿verdad? Sino para llevarnos a una reflexión mucho más profunda, ¿no? Exactamente. Sobre la crisis que atraviesa Venezuela y cómo la percibimos desde afuera. Totalmente. Aguiar describe la premiere de la película en la Universidad de Miami como un evento, realmente conmovedor, ¿no? Sí. Lleno de lágrimas, de emociones a flor de piel. Y me intriga cómo la película, ambientada en un hospital caótico en Caracas, logra despertar esa reacción tan visceral. Es que ese escenario, un hospital en crisis, se convierte como en un símbolo muy poderoso, ¿no? De la situación actual en Venezuela. Estamos hablando de un país que alguna vez fue un imán para inmigrantes, Sí. un ejemplo de prosperidad en la región, ¿no? Sí, exacto. Que ahora, lamentablemente, enfrenta una realidad marcada por la pobreza, por la escasez. Totalmente. Y Aguiar señala algo, un contraste que me parece crucial, y es esa imagen idealizada de Venezuela que, bueno, algunos proyectan en redes sociales, ¿no? Ajá. Versus la crudeza que se vive en las calles. Yeah. Es como si las redes sociales nos ofrecieran una visión distorsionada, ¿no crees? Sin duda. Es como si se construyera una realidad paralela, ¿no? Sí. Una especie de burbuja que nos aísla de lo que realmente está sucediendo. Y esto no solo aplica para Venezuela. Claro. Pensemos en cómo se presentan a veces conflictos como el de Gaza, por ejemplo. Imágenes idílicas que contrastan con la dura realidad que viven sus habitantes. Me recuerda precisamente a la crítica que Aguiar hace al propio Donald Trump, que en su red social el Truth comparte imágenes de Gaza que poco tienen que ver con la realidad, ¿no? Es como si se negara a aceptar la complejidad del conflicto. Es un ejemplo clarísimo de cómo las redes sociales pueden ser utilizadas para manipular la percepción pública. En el caso de Venezuela, esa manipulación puede llevar a una peligrosa trivialización de la crisis. Claro, y es precisamente eso lo que la película Mi tía Gilma intenta combatir, ¿no? Sí. La directora Alexandra Nao y la productora Constanza Profeta nos muestran la Caracas actual sin filtros, ¿no? Ajá. Calles desoladas, pobreza palpable, esa lucha diaria por sobrevivir. Es un recordatorio de que la realidad es mucho más compleja que esas fotos perfectas que vemos en Instagram, ¿no? Sí. La crisis en Venezuela ha generado un éxodo masivo y muchos de sus ciudadanos se enfrentan, pues, a la xenofobia en otros países. Es desgarrador cómo Aguiar describe ese cambio radical. Sí. O sea, hace apenas 30 años, Venezuela era un país envidiado, ¿no? Ajá. Ahora muchos de sus ciudadanos son recibidos con recelo, con desconfianza. Esa volatilidad de la historia es algo que deberíamos tener siempre presente. Las circunstancias pueden cambiar de forma muy drástica, ¿no? Claro. Y lo que hoy es una nación próspera, mañana puede enfrentar una crisis humanitaria. Y Aguiar lo conecta con su propia experiencia, ¿no? Él mismo encontró oportunidades en Venezuela en el pasado y ahora se identifica con la angustia de quienes se ven obligados a dejar su país en busca de un futuro mejor. Esa perspectiva personal le da una profundidad única a su análisis, ¿no? Totalmente. Y nos recuerda que la migración es un fenómeno cíclico que se repite a lo largo de la historia. Absolutamente. Y él menciona cómo en diferentes momentos colombianos, chilenos, peruanos también han tenido que buscar refugio en otras tierras, escapando de crisis políticas, sociales o económicas. Lo que nos lleva a una reflexión importante. Las crisis migratorias no son exclusivas de un país o una región. Claro. Son una constante en la historia de la humanidad y nos interpelan a todos. Exacto. Y Aguiar va más allá, ¿no? Sí. Al afirmar que Mi tía Gilma no es solo una película para venezolanos. Sus temas resuenan con las luchas de otros pueblos que enfrentan situaciones similares. Sirios, ucranianos, palestinos. Es un llamado a la empatía, ¿no? Sí. A reconocer que el sufrimiento humano no tiene fronteras. Y a preguntarnos, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestro lugar para aliviar ese sufrimiento? Esa es una pregunta clave y creo que la exploraremos a fondo en esta inmersión. Y esa pregunta precisamente es la que nos lleva al corazón del análisis de Aguiar. No se trata solo de ver una película, ¿no? Sino de comprender el contexto, digamos, más amplio, cómo ha impactado, por ejemplo, la era digital en nuestra forma de percibir esas crisis globales. Es un punto súper crucial. Tenemos acceso a información instantánea de todo el mundo, pero
Realmente eso nos ayuda a comprender la complejidad de situaciones como la que vive Venezuela. Ahí está la paradoja, ¿no? La tecnología nos conecta, pero también puede crear una ilusión de cercanía que en el fondo nos distancia de la realidad. Mm. Vemos imágenes, leemos titulares, pero a veces nos falta esa conexión humana, ¿no? Esa empatía profunda que nos mueva a actuar. Aguiar habla de un grito solidario que necesita Venezuela. Y me pregunto, ¿cómo se traduce ese grito en la era digital? Un hashtag, una donación online. ¿O se necesita algo más profundo? Es una pregunta compleja. Las redes sociales pueden ser una herramienta muy poderosa, ¿no? Para visibilizar las crisis, para movilizar a la gente, pero también existe el riesgo de la saturación, ¿no? De la banalización del sufrimiento. Claro, a veces parece que solo reaccionamos ante imágenes impactantes y olvidamos rápidamente lo que hemos visto. ¿Cómo podemos convertir esa indignación momentánea en una acción sostenida, en un compromiso real? Ahí es donde entra en juego la responsabilidad individual. Aguiar nos recuerda que todos somos responsables, ya sea por acción u omisión. Nuestro silencio, dice, se convierte en complicidad. Y esa frase, me resonó profundamente. A mí también. Es fácil mirar hacia otro lado, ¿no? Pensar que no podemos hacer nada. Pero Aguiar nos invita a cuestionar esa pasividad. ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros buscara la manera de aportar, aunque sea un pequeño grano de arena? Exacto. Informarse de fuentes confiables, apoyar organizaciones humanitarias, hablar del tema con nuestro entorno, incluso algo tan simple como ver la película Mi tía Gilma, ¿no? Y compartir nuestras reflexiones. Son pequeños pasos que pueden marcar la diferencia. Y volviendo a la película, me parece interesante cómo Aguiar la utiliza como un punto de partida para una reflexión más amplia sobre la migración, ¿no? Sí. No solo se centra en la experiencia venezolana, sino que la conecta con otras realidades similares. Es un recordatorio de que la migración es un fenómeno universal, ¿no? Con causas y consecuencias complejas. Y que a menudo se construyen narrativas simplistas que ignoran esa complejidad. Aguiar menciona cómo en diferentes momentos históricos, colombianos, chilenos, peruanos, también han tenido que emigrar buscando refugio o oportunidades. Y eso me lleva a preguntarme, ¿cómo se ha contado esa historia? ¿Se han reconocido esos éxodos como parte de la historia latinoamericana? Es una pregunta importante. A veces parece que la historia se escribe desde una perspectiva, digamos, limitada, ¿no? Que ignora las experiencias de ciertos grupos. Y es fundamental recuperar esas voces, reconocer la diversidad de esas experiencias migratorias. Totalmente. Y me parece que mi tía Gilma nos ofrece una oportunidad para hacerlo. No solo para comprender la crisis venezolana, sino para conectar con esa historia compartida de migración, ¿no? De desplazamiento que ha marcado a Latinoamérica. Y al hacerlo podemos empezar a construir una narrativa más inclusiva, más humana, que reconozca las causas profundas de la migración y nos impulse a buscar soluciones, más justas y sostenibles. Y hablando de historias, me gustaría destacar el trabajo de Juan Carlos Aguiar en su Substack, Juan Substack. Su análisis de mi tía Gilma es solo un ejemplo de la profundidad y la sensibilidad con la que aborda, temas complejos. Recomiendo a nuestros oyentes que se suscriban. Es una fuente de información valiosa y gratuita. Y me parece que su voz es un ejemplo de cómo podemos utilizar las plataformas digitales para generar un debate crítico, ¿no? Y constructivo sobre temas cruciales. Totalmente. Y volviendo a la pregunta que planteamos al inicio, ¿cómo podemos usar la era digital para comprender y responder a las crisis globales? Creo que Aguiar nos ofrece algunas claves. Sin duda, informarse de fuentes confiables, cuestionar las narrativas simplistas, buscar la conexión humana más allá de las pantallas y sobre todo no quedarse callados, usar nuestra voz, por pequeña que sea, para generar un cambio positivo. Y en ese sentido, creo que la película Mi tía Gilma es una llamada a la acción. No solo para comprender la crisis venezolana, sino para reflexionar sobre nuestro rol como ciudadanos globales, ¿no? Sobre nuestra responsabilidad frente al sufrimiento ajeno. Y creo que esa responsabilidad empieza por abrir los ojos a la realidad, ¿no? No podemos permitir que las redes sociales nos engañen con esas imágenes idealizadas o nos saturen con información superficial. Sí, es fundamental ir más allá de la superficie, ¿no? Buscar información de calidad, contrastar diferentes perspectivas y sobre todo conectar con la experiencia humana que hay detrás de las cifras, de las estadísticas. Claro. Aguiar lo hace de manera magistral en su artículo al combinar el análisis de la película con su propia experiencia y una profunda reflexión sobre el papel de las redes sociales, ¿no? En nuestra percepción del mundo. Sí, y me parece crucial que no se limite a, digamos, a señalar los problemas, ¿verdad? Sino que también nos invita a buscar soluciones, ¿no? A preguntarnos qué podemos hacer cada uno de nosotros para contribuir a un mundo más justo, más solidario. Exacto. Y aunque la situación en Venezuela, puede parecer abrumadora, Aguiar nos recuerda que cada pequeño gesto cuenta, ¿no?
Informarse, donar, compartir información, incluso simplemente ver la película y conversar sobre ella con nuestros amigos, con nuestros familiares. Son acciones que pueden parecer insignificantes, pero que multiplicadas por miles o millones de personas pueden generar un impacto real y sobre todo pueden enviar un mensaje de apoyo, ¿no? De solidaridad a quienes más lo necesitan. Ese grito solidario del que habla Aguiar, ¿no? Y me parece que ese grito tiene que resonar con fuerza, especialmente en un mundo donde a veces parece que la empatía se está perdiendo. Totalmente. Tenemos que recordar que detrás de las crisis, detrás de las cifras, hay personas reales, ¿no? Con historias que merecen ser escuchadas. Y que todos, desde nuestro lugar, podemos hacer algo para aliviar su sufrimiento. Y para terminar, me gustaría retomar una frase de Juan Carlos Aguiar que me impactó profundamente cuando dice, no, Venezuela no puede estar sola. Es un llamado a la acción, ¿no? Un recordatorio de que la solidaridad no tiene fronteras. Y creo que esa frase resume a la perfección el mensaje central de esta inmersión, ¿no? La crisis venezolana es una tragedia humana que nos interpela a todos. Y la respuesta, como bien señala Aguiar, está en la empatía, en la acción y en la esperanza. Esperanza en que un futuro mejor es posible, tanto para Venezuela como para todos aquellos que sufren en diferentes rincones del mundo. Y con esa reflexión creo que podemos dar por concluida esta inmersión. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje a través de la mirada de Juan Carlos Aguiar y su análisis de mi tía Gilma. No olviden suscribirse a su Substack, Juan Substack, para seguir explorando temas cruciales con la profundidad y la sensibilidad que lo caracterizan. Y hasta la próxima. Sigamos buscando juntos esas historias que nos conectan como seres humanos y nos inspiran a construir un mundo más justo y compasivo.